Saludos, Carlos. Aquí nos encontramos a bordo del Destructor Imperial, Adrián Andrade, para invitarlos a la rebelión. Y dicho eso, sí, Andor ha concluido y me dio como que la curiosidad de investigar más a fondo de la historia de la Alianza Rebelde. Y para aquellos que apenas la están conociendo o ya la conocían, qué mejor que decir de qué va, porque eso es lo que va todo el núcleo narrativo de Andor. Pero antes de haber llegado a Andor, la Alianza Rebelde nació como la delegación de los 2000 en la trilogía precuelas, donde Padmé Amidala y otros senadores estaban a cargo de oponerse a la dictadura del entonces canciller antes de volverse emperador. Lo vimos también en la novela El libro de la máscara, donde se habla de cómo fue que la república murió y surgió el imperio, y con ello empezó la Alianza Rebelde. Ahora, para muchas personas como yo, que conocimos Star Wars a través de la trilogía clásica y como pueden ver a nuestros héroes, nos quedamos con las aventuras de Han, Leia y Luke. Todo lo bonito, ¿no? Has de decir, ay, qué padre, yo quiero estar en esa galaxia, yo quiero tener esa sable de luz, apoyar hacer el bien, destruir al imperio, a esa dictadura. Obviamente también hubo sus momentos oscuros, cuando sucedió el Imperio Contraataca, o la terrible verdad cuando Luke descubrió que su padre era Darth Vader, cómo superarlo. Así que sí hubo unas cosas un poco trágicas o difícil de procesar, pero a la vez eran tiempos muy bonitos. No tuvimos la oportunidad de verlo en la trilogía de precuelas hasta que sucedió la caricatura, que fue Rebels. Una caricatura que se situaba 5 años antes de la batalla de Yavin, donde conocimos a esta facción, la Phoenix, que operaba como que en los bordes de la galaxia. Ellos hacían misiones de sabotaje, ayudaban a rescatar a personas, como Mon Mothma fue una de ellas, brindaban recursos, eran el segundo apoyo o buscaban lugares donde podría estar la base. En un tiempo donde todavía estaban como que varias cédulas y no había unificación, a través de estas 4 temporadas de Rebels, descubrimos un poco más a fondo de la Alianza Rebelde, pero aún así mirábamos como que lo bonito. No fue hasta que llegó Rogue One, donde vimos por primera vez a Andor y a Jyn Erso hacer una pareja y ver a ellos literalmente cometer acciones muy sucias. Desinteresados, la Alianza Rebelde no es como la conocimos al principio con Luke, Anne, Leia o como nuestros seres animados en Rebels. No, eran personas que tenían sus propios demonios, que incluso Andor tuvo que matar a un soplot para que no se supiera que ellos sabían de la Estrella de la Muerte. Incluso en su discurso, que ahora cubre bastante relevancia, donde dice que hemos saboteado, hemos matado, asesinado, nos hemos infiltrado. O sea, ese discurso de verdad que conmueve bastante, y en esta película fue cuando nos cambió el panorama y se nos mostró también el extremismo a través de Saw. Esto se detuvo un momento cuando llegó la trilogía secuela y con ello se estrenó una serie animada de Resistencia. Así como el Imperio de sus cenizas surgió la Primera Orden, surgió su contraataque, que era la Resistencia. Pero la Resistencia en sí era como que un sinónimo de la Alianza Rebelde, porque a pesar de haber cambiado solo el color de sus uniformes y de haber mejorado un poco su logo, seguía siendo la misma Alianza Rebelde tal como la conocíamos, y liderada ahora por la general Leia, ya no tanto princesa, que debido a la novela, como vimos, de Bloodline, al descubrirse que ella era la hija de Vader, perdió su estatus de senadora y al final terminó mejor encargándose de la Resistencia. Y eran tiempos muy diferentes, porque fue cuando Tony Gilroy llegó con las primera y segunda temporada de Andor. Ahí fue cuando descubrimos de qué iba la Alianza Rebelde. Situándose 5 años antes, a través de esas 2 temporadas conocemos cómo, de ser grupos desorganizados, desconfiados, que no sabían ni por dónde, aparece Luther Rael y Kreia, y a través de su sistema análogo de comunicaciones logra ponerlos en contactos, logra establecer a ciertos líderes, y así es como surge la Alianza Rebelde a través de esos 5 años, gracias a personas como Mon Mothma, Andor, Bail Organa, que a pesar de pasarla tan duro,
encuentran un punto en común y obviamente con Sa se termina deslindándose, pero aún así formaban parte de este frente. Sucede lo de la Estrella de la Muerte, conocemos a Jin y con Jin es cuando al final la Alianza Rebelde consigue su primera victoria y se envuelve en ese enemigo que tanto el emperador y su imperio detestaban. A través de estas 2 temporadas es donde entendemos qué es lo que significa ser un rebelde, formar parte de la alianza, los sacrificios que uno tiene que hacer y que no es la historia tan bonita como nosotros la creíamos con Luke, Han y Leia, no. Y eso en lo absoluto le quita valor al acto que hizo Luke al destruir la Estrella de la Muerte. Simplemente entendemos de dónde vino ese esfuerzo para que Luke pudiera conseguir ese objetivo final. Y ahí está. Esta es la forma en que yo los invito a que oficialmente ingresen a la rebelión y pues espero les haya servido para tener un contexto más claro la próxima vez que se encuentren con la serie de Andor, Rebels o la película de Rogue One. Es momento de regresarnos al estudio con Carlo Rinaldi para estar informándonos de las novedades en Comunicante MX.